de las funcionarias estrella de este gobierno, una secretaría que tiene muchos temas dentro de sus responsabilidades, no solo el tema político, sino también el tema de convivencia y seguridad en la ciudad. Otro de los temas que justamente está siempre en mira en la lupa de todos por los hechos sicariales, por los homicidios, por riñas también que se dan en la ciudad. Bueno, todo este episodio también en el centro histórico. Varios elementos de la gestión que han sido cuestionados a lo largo de todo este último año. Bueno, ayer estuvo en el Consejo la secretaria del Interior, luego de haber sido citada antes de Semana Santa a este mismo debate al que no asistió por asunto médico. Esa fue la excusa que dio, una excusa médica, y ayer por fin se da este debate y que luego deriva. Y uno de los concejales que protagonizó ayer un acto simbólico que ha sido de los que también ha prendido el escándalo en la ciudad es por la lluvia de billetes que se dio. El concejal Javier Julio Bejarano y Sergio Mendoza fueron uno de los dos concejales que lanzaron euros, y que ha motivado, digamos, varios comentarios alrededor. Sergio Mendoza está aquí con nosotros, a quien primero le doy la bienvenida y agradecer por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días a todos los amigos que hoy tienen la oportunidad de escucharnos y de vernos en este espacio. Antes de empezar a hablar sobre la secretaria del Interior, de todos esos detalles que se conocieron adicionales a todo este escándalo que la rodea en medio de su gestión y el contrato de la Fundación FEM, de la que ella forma parte, con los recursos de cooperación internacional que van a ser entregados por el gobierno de Países Bajos. Pero bien, usted fue protagonista de este episodio donde vimos billetes, por supuesto falsos, euros, lanzando ahí en el Consejo Distrital. ¿Por qué hicieron eso? Bueno, el día de ayer quisimos realizar una manifestación protesta reiterando nuestra insatisfacción y nuestra inconformidad con que 2.4 millones de euros presuntamente, en vez de invertirse para la ciudad de Cartagena, se estarían desviando para una fundación que la misma fundadora es quien estructura y quien hace parte del proceso. Lo que hicimos hacer fue protestar bajo una ilustración de unos billetes de euros que decían Federación Estatal Malandrina. Lo que quisimos era decirle a la ciudad de Cartagena que no estamos de acuerdo con esto. Haciendo alusión al nombre de la fundación. No, el nombre es Federación Estatal Malandrina. Okay. Esas son las iniciales. Lo que quisimos hacer era rechazar. Recordemos que esta funcionaria hace muchos años en el Congreso de la República le reventó un huevo al señor Juan Manuel Santos cuando entonces era ministro de Defensa. Hoy lo que estamos haciendo es demostrar a través de simbología y demostrar esa sensación de rechazo y de inconformidad que tiene Cartagena con esta funcionaria ayer en el debate de control político. Porque además fue un debate técnico de altura con todos los elementos y pruebas que nosotros presentamos durante el desarrollo de la intervención y donde estuvimos bajo las claridades para llegar a varias acciones que estaremos presentando, como lo son la denuncia penal, la queja disciplinaria y el inicio del proceso de moción de censura que tuvo inicio el día de ayer al interior del Consejo Distrital. Bien, justamente, ¿cuáles son elementos adicionales que no se conocían de este escándalo que propiciaron justamente el inicio del proceso de moción de censura contra esta funcionaria? Bueno, frente al tema de FEM, encontramos el día de ayer una carta de una manifestación de la oficina de prensa de la Embajada de los Países Bajos, donde dicen que el distrito de Cartagena, que la Alcaldía Mayor de Cartagena se hizo parte de ese comité evaluador. Se habla de un comité asesor, pero que en síntesis no es más que un comité evaluador que hizo parte del proceso de escogencia. Y se hablan de 3 secretarías, de la Secretaría de Infraestructura, de la Secretaría de Planeación y la Oficina de Cooperación Internacional, que recordemos que quien está es el señor Miguel Manga, que fue miembro de la Fundación FEM y que fue quien Ana María dejó en el cargo de cooperación internacional. Entonces, el secretario de Planeación ayer, durante la sesión, manifestó que no hizo parte de ese proceso de evaluación. Sí. Esperamos la respuesta de la Secretaría de Infraestructura, pero lo que nos permite decir y concluir es que todo este proceso lo estructuró la señora Ana María González.
Porque ayer, al encontrar esa disparidad entre una secretaría que manifiesta bajo juramento que no hizo parte de esa estructuración del proceso, pues estamos diciendo efectivamente que fue entonces Cooperación Internacional quien hizo el proceso de estructuración de este proceso. Aquí estamos hablando de hechos que nos permiten llegar a esas conjeturas y a ilustraciones que hoy estamos diciendo y estamos manifestando. Y otra cosa que quiero agregar es que la señora Ana María González debió en su hoja, mire, les voy a explicar más que todo a nuestros amigos cartageneros. Resulta que todo servidor público tiene la obligación de hacer una declaración de conflicto de intereses. Sí. En esa declaración de conflicto de intereses, la señora Ana María González dice que es fundadora de FEM. Y eso puede hacerse a futuro, es decir, no necesariamente porque se esté dando un tema puntual yo me declaro, sino que tú a futuro dices, eventualmente si se dan ese tipo de cosas, yo no puedo participar en esto, y eso es un listado. Es que la génesis de conflicto de intereses es que exista algún vínculo que en un futuro te pueda generar una incompatibilidad o una posibilidad de tener algún interés o sesgarte en la decisión, en la imparcialidad que debes manejar y que probablemente te podría parcializar. Sí. Entonces ella, al decir que era fundadora y que aportó a la Fundación FEM, al final dice, ¿usted tiene algún conflicto de intereses? Y dice claramente que no. Entonces lo que evidentemente encontramos aquí es que al no darse una declaración como tal, estamos hablando de presuntamente una falta disciplinaria y penal que está establecida en los conceptos de la función pública. La función pública dice que quien no cumpla con la obligación de establecer unas causales de conflicto de intereses está incurriendo entonces en una responsabilidad de tipo disciplinaria y penal. Así que aquí hay varios temas que están en juego, varios temas con los cuales se van a jugar y que se dio inicio entonces a un trámite de moción de censura que tiene un procedimiento y que ella contará con los días para ejercitar su derecho de defensa. Sí, Sergio, bueno, varios elementos se conocieron. Ahí también estuvo en ese debate justamente el director de la Oficina de Cooperación Internacional, hoy Miguel Manga, quien también fue parte de la Fundación FEM con un contrato donde no, lo dice dentro del debate, donde no recibió salario alguno durante 2 años. Ustedes también lo cuestionaron justamente porque creen ustedes o infieren ustedes que todo esta, digamos, vinculación con FEM, ahora con Cooperación Internacional, forma parte de ese circuito de amiguismo que hay alrededor de las contrataciones o de las personas que trabajan alrededor de la Secretaría del Interior y de Cooperación Internacional. Partamos de que trabajó en la Fundación FEM por amor al arte y por el bien del mundo. Pero la función pública distingue una cosa entre el salario y el vínculo. Aquí no se trata del salario porque puede haber además de salario remuneración, bonificación, cualquier tipo de aporte económico. Pero si así no lo hubiera, la función pública dice que lo que revisa en las causales o en el tema de la declaración de conflicto de intereses es precisamente el vínculo que pudiese existir. No necesariamente se precisa que deba existir una remuneración. Pero además quiero decirte que del tema de FEM también hay otros temas que hicieron parte del cuestionario. Y entre esos temas estamos hablando de la situación actual del Cuerpo de Bomberos de Cartagena. Los quiero ilustrar un poco. El Cuerpo de Bomberos de Cartagena debe contar con unos recursos que corresponden a la sobretasa bomberil. Esos recursos deben estar anualmente entre los 20.000 a 22.000 millones de pesos. Actualmente solo le llegan a bomberos 10.000 a 12.000 millones, recursos que son de destinación específica y no entendemos por qué la administración no los destina a todos. En el plan de desarrollo están pendientes 6 estaciones por construir y no se han hecho. Pero además el Cuerpo de Bomberos no tiene unos recursos especiales ni tampoco cuentan con caja menor. Hoy se encuentran desprotegidos para resolver cualquier emergencia en la ciudad de Cartagena. Y además hablamos de la contratación, de la alta contratación directa de esta secretaría, pero también de la baja ejecución presupuestal al interior de esta secretaría, que ronda un 30 y algo % durante este año en los recursos de inversión, de los cuales la mayoría son por órdenes de prestación de servicio y modalidad de contratación directa. Todo ese tipo de situaciones aunado a la problemática de inseguridad. Por ejemplo, la funcionaria nos dijo que la meta para poder cumplir frente al tema de inseguridad era bajar
frente a las cifras de homicidios del año pasado. Recordemos que el año pasado fuimos, lamentable y tristemente, una de las ciudades más violentas de Colombia. Entonces, contrastarlo con las cifras del año pasado, eso no es ningún logro. Es decir, hoy la profunda crisis que hay al interior de esta secretaría, allí llegaron bastantes actores sociales de la ciudad de Cartagena manifestando su posición en contra, sindicatos, excontratistas, varias de las personas del cuerpo de bomberos, y hubo una serie de gente, y eso representa esa ciudadanía que está inconforme con la gestión de esta secretaría. Concejal Mendoza, ¿ha encontrado en la secretaria y la gestión de la secretaria del Interior, Ana María González, ese elemento ideal para la venganza del Consejo frente a los siempre señalamientos en contra del alcalde William Daoud contra la corporación? No, claro que no. Aquí hay una gestión que estamos revisando, hay un inconformismo frente a la ciudad. La ciudad de Cartagena no se encuentra conforme con la gestión de esta funcionaria y hay todos unos elementos que nos permiten establecer presuntos actos de corrupción y debe existir una responsabilidad política por parte de la corporación. Yo no puedo responder por los periodos pasados del Consejo, yo respondo por mi responsabilidad durante mi primer periodo, sí, y la contundencia que tengo que hacer al cumplir con mi trabajo. Mi trabajo está establecido en la Constitución y es el ejercicio de control político, hacerle control político a la administración. Ya si se hizo, si no se hizo en administraciones pasadas, pues es responsabilidad de cada quien, la responsabilidad es individual. Yo no pretendo hablar en nombre de una corporación, pero sí hablo desde mi punto de vista y es la posibilidad de ser certeros en darle resultados a Cartagena. Bien. Concejal, para finalizar, ¿cuál va a ser ahora el procedimiento de moción de censura que ya se propuso y se aprobó ayer en el Consejo respecto de la Secretaría del Interior? Se esperaría que entonces el próximo viernes se venga el procedimiento de descargos o de debate como tal, es donde la funcionaria expresará sus descargos sobre los cuestionarios o sobre las preguntas que están establecidas como tal. Posterior a eso, estaríamos hablando entonces de el trámite que es el procedimiento de votación de la moción, que debe ser de 3 a 10 días. Es decir, yo esperaría que antes de finalizar este mes estaremos procediendo a la votación de la moción de censura.